Las 20 enfermedades que cambiaron el mundo. Número 1. La gripe de Hong Kong, 1968. Esta enfermedad fue causada por el virus de influenza H3N2, que se propagó a varios continentes y todavía está en circulación. Se calcula que ha matado al menos a 1 millón de personas y así como los demás virus que causan infecciones respiratorias, afectó sobre todo a personas vulnerables, adultos mayores o a niños muy pequeños. Número 2. Tercera pandemia de cólera, 1852 al 1860. Se originó en India y se extendió por Asia, Europa, América y África. Se calcula que mató a cerca de 1 millón de personas en el momento que la enfermedad afectaba a miles de personas en Reino Unido. John Snow, uno de los padres de la epidemiología moderna, llevó a cabo la investigación que finalmente llevaría a la conclusión de que el cólera se transmite por el agua. Esta es una enfermedad diarreica causada por una bacteria y causa deshidratación severa. Número 3. Gripe rusa, 1889 al 1890. Afectó a Europa, Canadá y Groenlandia y mató a cerca de 1 millón de personas. Fue la primera gran pandemia que golpeó a Europa después de que se establecieron los ferrocarriles. En 1889 ya había más de 125.000 millas de líneas ferroviarias que permitió la propagación de la enfermedad. Número 4. Brote de tuberculosis, 2012. Esta enfermedad es provocada por una bacteria que infecta los pulmones y otros órganos. Aunque fue controlada desde hace varias décadas, un brote reciente se propagó a casi todo el mundo y mató a más de 1,3 millones de personas, especialmente en países con sistemas de salud poco desarrollados. En Estados Unidos apenas se registran 11.000 casos por año. Antes de continuar, te invitamos que le des like a este video y lo compartas con tus amigos y te suscribas a nuestra página si aún no lo has hecho. Número 5. Sexta pandemia de cólera, 1899 a 1923. Comenzó a fines del siglo XIX en la provincia india de Bengala y mató a más de 800.000 personas en ese país antes de mudarse al Medio Oriente, el norte de África, Rusia y parte de Europa. Número 6. Gripe asiática, 1957 a 1958. Este brote dejó cerca de 2 millones de fallecidos en China, Singapur, Hong Kong y Estados Unidos. Fue generado por una cepa de versiones mixtas del virus H2N2 y gracias al rápido desarrollo de una vacuna y a la disponibilidad de antibióticos, la propagación de la enfermedad fue limitada. Número 7. Epidemia de viruela, 735 al 737. Mató entre el 33 y el 60% de la población de Japón. Este fue el brote más grave que haya afectado a este país en su historia. La mayoría de los afectados fueron los niños y muchos libros médicos japoneses de la época incluían las instrucciones para proteger a los pequeños de la enfermedad. Número 8. Cocolistli, 1576. Plaga, en lengua indígena, un brote catastrófico para los nativos de lo que hoy es México. La enfermedad que causaba fiebres hemorrágicas y se transmitía por las ratas se vio agravada por la sequía extrema y las duras condiciones del trabajo impuesto por los conquistadores españoles recién llegados. Todo esto sucedió con la llegada del conquistador español Hernán Cortés a lo que después se llamaría México. Número 9. La peste persa, 1772 a 1773. La peste es una enfermedad infecciosa transmitida de animales a humanos a través de las pulgas y existen 3 diferentes tipos: la peste bubónica, neumónica y septicémica.
Este brote afectó el Golfo Pérsico y se extendió a India y Bahrein, dejando al menos 2 millones de muertos. Fue la primera vez que en la zona se implementaron prácticas de cuarentena, pero en algunos lugares fue demasiado tarde. En Basora, Irak, la plaga cobró la vida de 250.000 personas en 1773. Número 10. Brote de tifus. Esta enfermedad cambió el curso de la Primera Guerra Mundial. Es causada por bacterias propagadas por pulgas y piojos y se extendió desde Rusia al este de Europa. Junto a una serie de desastres militares, terminó diezmando a las fuerzas militares de ese país. Causó al menos 3 millones de muertos. Número 11. La plaga Antonine, año 265. Fue una enfermedad que diezmó al ejército romano y obligó al emperador Marco Aurelio a usar tropas bajo los mandos germánicos para mantener el imperio. Fue el primer paso para apartar el poder romano en algunas zonas remotas del imperio. Número 12. Viruela en México, 1519-1520. La destrucción causada por la conquista española en América se aceleró con el impacto de la viruela en la población indígena. Fue el comienzo de uno de los mayores eventos de despoblación de la historia en la humanidad. Mató entre 5 y 8 millones de personas. Número 13. La peste moderna, 1894-1903. Esta peste de tipo bubónica afectó India, China y se propagó a otras zonas del mundo. Causó 10 millones de muertos, pero impulsó las investigaciones médicas. Varios equipos por separado descubrieron el papel de las pulgas en la transmisión y desarrollaron las primeras formas de inmunización. Si has llegado hasta aquí, te invito a que nos regales un like y que lo comparta con tus amigos. Número 14. Primera Coccolizli, 1545 a 1548. Esta epidemia mató a unos 15 millones de personas, cerca del 80% de la población nativa de México. En términos absolutos y relativos, la epidemia de 1545 fue una de las peores catástrofes a las que se ha enfrentado la humanidad. Número 15. La tercera pandemia de peste bubónica, 1855-1950. Dejó de entre 12 a 15 millones de muertes en todo el mundo. Se originó en la provincia china de Yunnan y se propagó a Hong Kong y Guangzhou, importantes centros de transporte que expandieron la enfermedad a todo el mundo a fines del siglo XIX. En ese momento, la ciencia hacía un progreso significativo en la identificación de las pulgas como la causa. Número 16. Brote de viruela entre los nativos americanos, siglo XVII. Dejó un estimado de 20 millones de muertos en América del Norte. Las enfermedades que llegaron en la colonia afectaron a una población que no estaba preparada físicamente para enfrentarlas. Esto contribuyó a la despoblación histórica de los nativos del Nuevo Mundo. Número 17. La gripe española de 1918. En los años 1918 a 1919. Esta influenza del tipo H1N1 afectó a Europa y Estados Unidos, dejando alrededor de 50 millones de muertos. Fue uno de los eventos más catastróficos de la historia de la humanidad, pero se contribuyó en los avances de la planificación de políticas públicas para evitar la propagación. El resultado de la muerte de tantos hombres por la gripe y la Primera Guerra Mundial impulsaron la incorporación de las mujeres en los roles de liderazgo en todo el mundo. Número 18. Epidemia de VIH-Sida desde 1960 hasta el presente. Este virus ataca el sistema inmune y lo debilita para que el cuerpo ya no pueda combatir infecciones. Esta terrible enfermedad
ha matado a más de 39 millones de personas desde la década de 1960. Esta enfermedad se originó en la comunidad gay. El desarrollo de medicamentos antirretrovirales permite que las personas afectadas por la enfermedad sobrevivan. Las infecciones anuales por el VIH disminuyeron en un 8% en Estados Unidos y en un 18% a nivel mundial de 2010 a 2015. En África se registraron el 70% de los casos de esta enfermedad. Número 19. La peste negra. Desde 1346 a 1350, mató entre 50 y 200 millones de personas en Europa, uno de los eventos más convulsivos de la historia. Esta peste bubónica agotó la fuerza laboral y los pocos trabajadores que sobrevivieron vieron un aumento drástico en sus salarios. Esto también causó una mayor fluidez en la economía y algunos historiadores creen que aceleró el fin del sistema feudal. Otra consecuencia desafortunada fue el aumento del antisemitismo, que se intensificó cuando se culpó a los judíos de la pandemia. Y número 20. La plaga de Justiniano, 1541 a 1542. Esta peste bubónica dejó al menos 100 millones de muertos en China y los países mediterráneos. Prácticamente destruyó el Imperio Bizantino en el siglo VI. Redujo el tamaño del ejército y su capacidad para oponerse a sus enemigos. La disminución de la población no solo perjudicó a los militares, sino también a las estructuras económicas y administrativas del imperio, que comenzaron a colapsar. Al ver esta lista de enfermedades que han azotado a la raza humana, nos queda muy claro que lo peor no ha llegado todavía. En cada generación, la raza humana se enfrenta a algún tipo de pandemia, y todo parece indicar que todo se empeorará a medida que nos acerquemos al fin. Es tiempo de prepararnos para la venida del Señor. Gracias por ver este video. Dale like, suscríbete y compártelo con tus amigos. Hasta la próxima.